Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión nos acompaña un distinguido invitado, el doctor Juan Daniel Ramos Sánchez. Mi estimado Juan Daniel, buenas bienvenido. Noches y agradezco la invitación, Marco Antonio. Aquí estamos a la orden. Pues nuestro amigo Juan Daniel viene a presentarnos este libro que se denomina México, Espejo Internacional de una Nación en Decadencia. Quisiera mencionarles que Juan Daniel Ramos Sánchez es egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, diplomado en Planeación Educativa por la Organización de Estados Americanos, posgraduado del Centro de Investigación y Docencia Económica, ACEM. Además estudió el doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador elegido en el programa de intercambio del Gobierno de los Estados Unidos de América e investigador invitado del Centro Fernand Braudel de la Universidad Estatal de Nueva York. De su producción como investigador sobre el desarrollo del neoliberalismo en México destacan 4 libros: La ilusión del crecimiento de la economía mexicana, editado por la UNAM e Instituto Politécnico Nacional; México, una era de decadencia social, publicado por el Instituto Politécnico Nacional, editado por Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados del Estado de México; Trayectorias y coyunturas de la catástrofe económica y social de México 2009, editado por el IPN, y el otro que es El fin del sexenio de Felipe Calderón, apoyado por el Politécnico, organizaciones profesionales, académicas y de egresados, la Escuela Superior de Economía del Politécnico, el Colegio Nacional de Economistas, la revista Proyección Económica, la revista Economía y Democracia y la Unión Nacional de Ingenieros. Pues muchas gracias, Juan Daniel Ramos Sánchez, por acompañarnos. Por el contrario, ingeniero, un placer estar en este foro. En este programa. Y bueno, comentábamos, y así me has dicho y me has sugerido que el tema y el título de tu libro es una publicación que se ve a través de un espejo, es decir, se refleja un espejo en el ámbito internacional. ¿Es así? Así es, Marco Antonio. Debo primero enviar un saludo a todos mis compañeros egresados que te siguen. Adelante. Explicarles que para mí es un honor estar aquí en este programa, en donde nos damos cita muchos de los egresados del Politécnico. Bienvenido. Y te felicito por mantener estas sesiones. Aquí estamos. Pues bien, para entrar rápidamente en materia, el título del libro, como lo pueden ver aquí, la gente que amablemente nos sigue, habla sobre el espejo de una nación en decadencia. El título hace alusión a 2 fenómenos muy importantes que se viven en México. Uno de ellos tiene que ver que en el interior la manipulación de la realidad social que vivimos se expresa en todos los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, como este espacio. Quiere decir que internamente vivimos un régimen de apartheid de la información. Este régimen de apartheid todos lo expresamos, nos damos cuenta que aquellas noticias que son elocuentes para el poder, para el gobierno, se magnifican. Son las que se magnifican y se expresan a través de los medios masivos. Lo que hace muy difícil que un punto de vista, una idea profesional independiente y voces que traten de ver con objetividad nuestra realidad, puedan tener un lugar dentro de los medios. Este régimen de apartheid obviamente es una forma política del funcionamiento que tienen los medios en México. Y dentro de ese régimen de apartheid, pocas cosas nos expresan qué es y cómo se ve desde el exterior a nuestro país. Las notas que acontecen en el exterior pocas veces se dan a conocer con realismo a través de la televisión,
a través de la radio, de los analistas, de la prensa escrita, la prensa, y por el contrario, el título hace alusión a esta experiencia de poder seguir la información de los organismos internacionales que van produciendo constantemente, anualmente, informes sobre la situación del mundo y de cada país. De tal manera que al desarrollar una investigación en los Estados Unidos, fui siguiendo estos informes a lo largo de más de 10 años para poder ver cómo en sus distintos estudios, fenómenos e indicadores, nuestro país va teniendo un posicionamiento comparativo y que el lugar que ocupamos es un lugar en todos los reportes que dan los organismos internacionales, de ahí el espejo, porque es el espejo donde nosotros nos podemos dar cuenta de nuestra realidad. Nos habla de una nación que tiene muchos problemas en el frente económico, político, social, problemas en la ideología, en la cultura, en la educación, que nos hacen ver que al seguir todos estos informes de los organismos internacionales, podemos tener un diagnóstico muy serio, muy preciso, de cuál es la realidad que vivimos y la necesidad de transformarla. Muy bien, mi estimado Juan Daniel, ahorita que haces mención de algunos vocablos como el apartheid, tendríamos que situarnos en Sudáfrica, donde se dio una discriminación y de ahí nace la palabra. Esto traído al tema apartheid de la información, tendríamos que pensarlo o avisorarlo como que hay discriminación de cierto tipo de información, lo cual seguramente y probablemente distorsione nuestra realidad. Así es. Definitivamente el sistema de apartheid que hacemos relación es un modelo que ciertamente se vivió de manera dramática en Sudáfrica, pero la esencia del sistema predomina en nuestro país. En nuestro país es muy difícil que libros como este que se presentan ahora aquí en tu programa puedan difundirse ampliamente, porque van expresando todas las debilidades en que nuestro país se encuentra. Entonces, el poder llevar un artículo de esto a la prensa sería muy difícil que se aceptara. El poder difundir una obra de esta naturaleza es también muy difícil, porque los sistemas que hay de control editorial a través de los distintos medios no te va a permitir que este tipo de planteamientos lleguen a la audiencia. Muy bien, mi estimado Juan Daniel. Visto de esta manera, podemos entender que tenemos ante nosotros un documento donde tratas el tema de economía social, política, educativa, seguramente en un ambiente visto desde una realidad. Así es, esta realidad se documentó en dos partes. Hace 15 años fui invitado por el gobierno de los Estados Unidos como investigador elegido en su programa de intercambio de investigadores para trabajar en la Universidad de Nueva York en Binghamton. Hace 15 años planteé por primera vez que a mi forma de poder entender la ciencia y particularmente la sociedad de México, estábamos entrando a una fase de decadencia social. Este concepto de decadencia es un concepto difícil porque normalmente estamos todos pensando en el optimismo, pero la decadencia es un proceso natural que existe en la sociedad, como en la vida, como en la naturaleza. El problema del concepto era entender que nuestro país venía ya teniendo fenómenos que nos asombraban porque eran inéditos en nuestra historia, como cuáles. Hace 15 años nos llamaba la atención la cantidad de gente que era secuestrada, decapitada, los secuestros, que ahora han crecido. Nos llamaba también poderosamente el interés
el que no creciera nuestra economía. Obviamente que otro punto que se daba en ese momento tenía que pasar por nuestra conciencia e ideología, porque en la medida en que las notas llegaban de manera diaria a la prensa, parecía que si nuestra propia vida se acostumbrara a vivir con estos procesos que nos hablaban de decadencia. Hace 15 años estamos hablando a inicios de un régimen donde hubo un cambio de una postura política de un partido hacia otro. Así es. Fue la transición. En ese sentido, esta transición seguramente tú lo has analizado y ha servido de algo, no ha servido de algo, pero eso nos lo dirás después de unos cortes. Con gusto. Vamos a tener Sí. un corte y regresamos con este tema. Con mucho gusto y esperamos que los amigos y egresados nos sigan. Claro, con todo gusto. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre En Body Factory Texcoco. a las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, Juan Daniel, para entender y comprender de mejor manera estos vaivenes en nuestra realidad nacional, podemos ver algunos indicadores que nos hiciste favor de enviarnos, como el indicador coincidente,
que tenemos aquí un dato al 2013, que es la siguiente lámina, en donde se ve ahí una gráfica de un comportamiento. Sí, efectivamente viene relacionada con la pregunta que anteriormente formulaste. Sí. El problema de lo que ha sido el deterioro económico en nuestro país data desde 1982. Eso es. Así que, pues, las cuentas que puede hacer la gente que amablemente nos está siguiendo, se dará cuenta que la gráfica que vemos es una gráfica que presenta una trayectoria descendente, débil, en donde realmente a partir de esos años es donde se establece plenamente el neoliberalismo en México. De tal manera que la presencia del neoliberalismo ha sido también transeccional. De ahí que aquello que habíamos visto en el año 2000 de la reforma democrática, del cambio de un gobierno a otro, otros colores, ha sido más que un seguimiento, una continuidad de la falta de crecimiento que hay en México. Para ponerle nombre y época, digamos que en 1982 era el sexenio de la Madrid. Así es, realmente ese año es un año histórico en toda la historia de nuestro país y del mundo, porque nosotros en aquel momento tuvimos una gran recesión económica que estremeció completamente a la modernidad en todas las partes del mundo, pero particularmente a México, porque esa crisis obligó el cambio estructural y el modelo de acumulación que tenemos actualmente, con todas las adversidades. Hoy en día, después de más de 3 décadas, podemos estar seguros de que este modelo no ha logrado los propósitos que se esperaban de él y que, por el contrario, en el libro se van documentando todas las adversidades en materia económica, social y política que hacen que este modelo ya no sea revisado, sino el modelo ya está agotado. Lo que el país requiere es una transición necesaria, indispensable para cambiar el modelo económico y de dominación que tenemos. Para ir un poquito en la historia, el siguiente sexenio fue el de Salinas de Gortari, que fue una muestra muy importante del neoliberalismo. En efecto, este sexenio también forma parte del sexenio de los presidentes de la decadencia. Aquí se habla del concepto de presidentes de la decadencia porque realmente han sido administradores del proceso de deterioro económico. Han sido gente que ha impulsado la corrupción, gente que de alguna forma ha auspiciado el crecimiento de la pobreza en México y que se ha beneficiado del poder. De tal manera que este sexenio también está entendido y se habla de él en el libro, de que realmente los sexenios que hemos tenido hasta el actual son sexenios que no nos hablan de la figura de un presidente o de un estadista, nos están hablando en los hechos de gente que administra la decadencia, el deterioro social, gente que no va a trascender en nuestra historia. Lo que requiere nuestro país es precisamente que veamos democráticamente la necesidad de esta transformación. Hemos tenido administradores, más no seguramente estadistas. Esta es la ausencia que tiene nuestro país. Nuestro país tiene grandes ausencias y uno de estos pesares es precisamente la ausencia del estadista y más directamente de nuestro último estadista, que fue el general Lázaro Cárdenas. De ahí para acá no hemos tenido más que administradores. Eso es. El índice de competitividad, que también lo traemos en la gráfica, esto nos da una idea de dónde estamos parados. En efecto, la semana pasada, precisamente, ingeniero, sí, fue muy publicitado en un discurso en los medios de comunicación y obviamente por los analistas apologéticos gubernamentales, que México había avanzado 5 puntos en el índice de decadencia que se da a conocer internacionalmente. El problema de este tipo de noticias es que solamente cuando crece lo dan a conocer con bombo y platillos.
Pero en la mayoría de los años, lo cierto es que han presentado retrocesos. De tal manera que he visto a lo largo de varios años, Como la gráfica no lo menciona. como la gráfica que está viendo nuestro amable auditorio, Sí. nosotros, en lugar de ir posicionándonos ante el mundo mejor en competitividad, vamos retrocediendo, vamos creciendo en los lugares en donde se puede dar los países menos ubicados. ¿Qué significa esto? Significa que este indicador, que es fundamental para que se desarrolle en los proyectos empresariales, que traduce el esquema de la búsqueda de la competitividad en una economía, tienda a mejorar progresivamente. La lógica es que un indicador como este sea constante en aumento y nos represente ese esfuerzo por mantener una política estratégica orientada a la competitividad. Sí, sin embargo, en la gráfica 2012 a 2013 se ve una baja importante. Así es. Entonces, lo que se presentó recientemente en los medios es engañoso o es parcial, porque solamente se da a conocer un año en que efectivamente creció 5 puntos, pero no se habla de lo que ha sido todos los antecedentes y trayectoria, en donde, como bien lo indicas, el indicador nos es desfavorable. Una economía que crece en condiciones de competitividad, este indicador resulta idóneo para que vaya evolucionando de manera favorable. Cuando no es así, significa que tu estrategia fundamentalmente orientada a la competitividad tiene un hoyo en la embarcación y que se te está haciendo agua ya en el bote. ¿Y aquí qué tiene que ver la corrupción en este esquema? Pues como nosotros sabemos, hoy, día a día, en nuestras charlas cotidianas, como egresados, con compañeros, con familiares, la corrupción se ha vuelto un tema recurrente, diario, preocupante y también vergonzoso. El problema de la corrupción, y visto a través de indicadores internacionales, como se muestra en el espejo de una nación en decadencia, hay un índice de corrupción que se mide por Transparencia Internacional. Ese índice de corrupción, que poco se da a conocer en México, de manera preocupante, nos habla de que va creciendo históricamente en México. Esta fuente de información nos dice de manera contundente, con números duros, que nuestro país, históricamente, desde que se estableció el neoliberalismo, ha tenido un problema de corrupción creciente, en donde nos hace ver que cada gobierno que hemos tenido en México es más corrupto que el anterior, que cada presidente hasta la actualidad asciende en cifras históricas el fenómeno de la corrupción. Esa gráfica es muy significativa. Estamos viendo que en el 2000 andaba en el 3.3, subes, bajas 3.6, 3.6, y a partir del 2011, 12, te vas de 3.1 a 3.7, que es el indicativo más alto que tenemos aquí. Sí, inclusive el dato del año 2014 es aún más alto que el del 2013, lo que nos dice que precisamente la visión que se tiene sobre la sociedad en México, sobre el gobierno, es que no para el fenómeno de la corrupción. Se ha vuelto un nexo en nuestra historia, en donde el poder finalmente se presenta como el fin del dinero, el fin que persiguen los partidos, las administraciones, y que desde el exterior, medidos con estos indicadores, nos hace ver que tenemos en verdad un problema que tenemos que detener en México, que tenemos que impulsar nuevas reformas. Tenemos que entender que el país, estos procesos de gobierno y esta ambición del poder y del dinero, ya no puede seguirse dando como un esquema para la lucha por el poder. Entendemos esto, que entonces tenemos el poder por el poder,
el dinero antes que el servir a la población en general. Esto es lo que la realidad nos muestra. La realidad nos muestra que la visión del poder como la concebíamos académicamente, ¿no? Como esa manera Poder de transformación, de bienestar. el poder tenía para nosotros en nuestra vida y formación académica una forma muy clara y precisa de transformación, ni siquiera de servicio, de transformación. De bienestar, digamos. Hacia el bienestar de la sociedad. Eso es. Pero medianamente se ha impuesto que es el servicio. Pero en lo que realmente nos habla de nuestros fenómenos de corrupción es que el fin del poder es el dinero. El fin de los partidos, el fin de los gobiernos, la finalidad de la vida de los funcionarios públicos es el dinero. Y esto asociado precisamente a cómo nos va haciendo un lastre muy poderoso para insertarnos en la globalización. Uno de los problemas fundamentales de la dinámica social es que es justamente la corrupción uno de los problemas que nos ha detenido para insertarnos exitosamente en la globalización. El otro problema es que crece de forma imparable la corrupción y nos habla que un gobierno de derecha, de centro y de izquierda, todos han tenido episodios de corrupción, que la lucha política entre ellos de dimes y diretes que se presenta a lo largo de los años es una lucha en donde cada quien se escupe y le dice al otro, tú has sido corrupto, y el otro le dice, no, tú has sido más corrupto que yo. Una competencia para ver quién es. Sí, hoy hay un ejemplo. El día de hoy un gobernador veracruzano renuncia o pide licencia para enfrentar por ahí 50 y tantos denuncias judiciales contra él por la Autoridad Superior de la Federación, ¿verdad? Entonces, eso nos indica el nivel de corrupción que hay en México. El otro día escuchaba al auditor que hay alrededor de 700 y tantas denuncias a nivel nacional, que esa repartida entre varios gobernadores pues es un número importante. Claro, nos habla de varias cosas. Una de ellas es cómo es posible que estos fenómenos ocurran aún en México a estas alturas de la civilidad y la globalización. Pero también yo comparto la forma de entender la noticia, ¿no? Los medios nos dan la noticia como un caso aislado. Cosa que no es. Que no lo es, tú lo has dicho. Así es. O sea, se trata de un fenómeno en donde están involucrados varios gobernadores, varios partidos. Es un fenómeno que está corroyendo la democracia. Es un fenómeno que está realmente siendo cada vez más rechazado por la gente. ¿Y esto da al traste con la gobernabilidad? Efectivamente, yo invito a la amable audiencia que nos sigue y muchos compañeros con los que les mando un saludo del Politécnico. Claro. Así como presentamos la idea anterior, otro de los vacíos que existe en México de información, de análisis, es que a lo largo de más de 3 décadas, nuestro país llega a ser cada vez menos gobernable. Esto obviamente que pues es una preocupación que también se va y se puede apreciar en los informes del propio Banco Mundial. El Banco Mundial a lo largo de varios años da a conocer un informe sobre gobernabilidad. El mérito de la investigación es seguir año con año todos estos informes para construir una serie histórica de información en donde justamente nos hace ver que nuestro país, medido internacionalmente por el propio Banco Mundial, es cada vez menos gobernable. La gráfica que teníamos hace un momento nos puede indicar que pues la gobernabilidad va hacia la baja, ¿verdad? Así es. O sea, teníamos índices de 42 y ahorita andamos en 15 o menos. Así es. El asunto es que si nosotros a este momento buscamos una relación entre lo que comentamos de competitividad y gobernabilidad, que es un indicador esencial en economía y el otro en la vida política,
nos encontramos ante una relación de fenómenos que nos están hablando ya de estructuras, nos están hablando de una sociedad que está teniendo enormes problemas. Llevamos 2 hasta ahorita, fundamentales, pero que nos están hablando de un fenómeno que subsiste de descomposición en nuestro país desde hace más de 30 años. Y que dirían los políticos, esos son problemas ya estructurales, no coyunturales. Así es, pero obviamente que están implicados ahí. Muy bien, mi estimado Juan Daniel, pues regresamos después de este corte a hablar sobre el índice de desarrollo humano, si te parece. Con gusto, ingeniero. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, mi señor Juan Daniel, regresamos con el índice de desarrollo humano. Con gusto, ingeniero. Pues este índice, de manera personal, me ha sido preocupante. En términos de que hoy el análisis y el debate sobre el México actual está dejando un asunto muy importante y esencial en nuestra vida.
Me preocupa porque el vacío que genera este sistema de apartheid informativo Sí. está bloqueando un tema que nos concierne a todos como mexicanos. Me refiero precisamente que en el texto que hoy está en las principales librerías de toda la ciudad a la venta, en la sección de economía, se habla de este índice de forma llamativa, ¿no? Porque la Organización de las Naciones Unidas y su programa sobre desarrollo humano ha venido documentando desde hace 30 años este indicador de desarrollo humano que mide cómo la sociedad en general va mejorando o va retrocediendo, tomando 3 aspectos fundamentales para su medición: el ingreso per cápita, la educación y el promedio de vida. Exactamente. El problema que nosotros tenemos en este índice es que en el año 2013 y en el año 2014 retrocedió al mismo nivel que tuvo nuestro país en el año 2008 y 2009. Es decir, retrocedió al nivel de la Gran Depresión que tuvimos hace pocos años. Es muy preocupante esto, porque estamos hablando que el deterioro del desarrollo humano está llegando a un nivel tan bajo como el que no habíamos visto a lo largo de 25 años como país. El índice de desarrollo humano se ha vuelto un fenómeno crucial para poder entender que el neoliberalismo ha fracasado en México. ¿Por qué? Porque el nivel al que estamos llegando como sociedad, medido por la Organización de Naciones Unidas, nos hace entender que la calidad de vida en México está empeorando. Nos hace ver también que actualmente se vive un fenómeno de recuperación exigua, donde no vamos a crecer este año a una tasa superior del 2.3%. 2.1. Pero el problema es que el índice está en una situación de recesión económica comparativamente. No avanzamos. No avanzamos, retrocedemos. Este es uno de los indicadores que me preocupan y me llaman la atención durante la investigación, porque es un hallazgo de frontera. Es un hallazgo que nos permite entender la dinámica que hoy día tenemos como mexicanos, como nación, como un espejo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos dice que en la medida que han pasado los últimos 10 años, somos un país donde el desarrollo humano se va deteniendo comparativamente con el resto del mundo. En la gráfica se menciona. Así es. Tenemos 2000, que lo que mencionabas, 2009, al mismo nivel que actualmente. Que actualmente. Muy bien. Ahora, en lo que se refiere al índice de innovación, aquí tenemos que ver y ligar esto de una manera muy importante con ciencia y tecnología, con educación. Ingeniero, aquí la importancia radica otra vez en ver cómo desde el exterior se va midiendo comparativamente el cambio tecnológico en el mundo. Y un indicador provisto precisamente de una fuente internacional nos explica que nuestro país va manteniendo una serie de información que nos documenta y explica que a lo largo de los últimos años perdemos nuestro posicionamiento en materia de innovación científica. Cada vez nos alejamos de los mejores lugares y nos vamos ubicando en peores lugares. Como ingeniero, y muchos ingenieros que siguen este programa, saben bien que el cambio tecnológico es esencial en una nación para su progreso
y más en una situación competitiva en términos internacionales. Saben muy bien que el cambio tecnológico es una posibilidad real y objetiva de poder transitar hacia mejores niveles de progreso, empleo y bienestar. Pero desafortunadamente la nota y el análisis escasamente se aborda en los medios, en la investigación, escasamente se difunde cómo nuestro país está perdiendo fuerza en una materia esencial para la sociedad. Significa también que las innovaciones, las invenciones científicas que se están generando no están impactando en nuestra estructura productiva. Significa que las posibilidades de la ciencia y en México para la transformación objetiva no se están logrando a la velocidad que lo hacen otros países. Y eso pues obviamente implica una gran crisis en materia de innovación científica y desde luego también un problema en la educación y en la educación superior y en el Sistema Nacional de Investigadores. Ahí nuestro instituto tiene una gran responsabilidad. Desde luego que sí, y tiene mucho que aportar para que a través de la investigación científica podamos tener una investigación que contribuya eficientemente a la libertad y al cambio en nuestro país. Y bajo ese esquema la movilidad social se va haciendo cada vez más difícil. Ciertamente, el año antepasado, el Banco Mundial presentó una investigación sobre movilidad social en México. Y esta investigación vuelve a ser preocupante porque los resultados son verdaderamente impactantes. Nos hablan de que en un periodo de 10 años a 15 años, prácticamente la movilidad en México se detuvo. Quiere decir que la sociedad no tuvo una mejor forma de ubicarse a un nivel superior social y económico. Entonces, al detenerse esa movilidad, nos habla de un fenómeno preocupante en México, porque aún incluyendo el aspecto de la educación, un factor que antes para nosotros era determinante como sociedad, porque tú tenías la garantía de que la educación era el impulso, era el factor determinante para el ascenso y la justicia social. Pero aún vista la educación, lo que nos documenta el Banco Mundial es que prácticamente la movilidad social en nuestro país se ha detenido. Y obviamente esto es alarmante. Es alarmante porque nos habla de que estamos precisamente ante un desafío muy novedoso en la historia de nuestro país. Y que seguramente los jóvenes no tienen expectativas de mejorar sus niveles de vida. Ciertamente, retomo esta idea tuya para documentarla también con dos informes que convergen en datos muy importantes sobre nuestros jóvenes. Un informe del Banco Mundial y el otro informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dieron a conocer en el año 2014 que en México hay más de 11 millones de ninis. 11 millones de ninis. Quiere decir esto muchas cosas. Casi que un 10% de la población. somos de las naciones que más ninis tienen en el mundo. Estamos como en el 5º o 6º lugar con más ninis en todo el mundo. Segundo, nos habla también de otra profundidad, de que este presente, con esa cantidad de adolescentes y jóvenes en la calle que no estudian, que no trabajan, estamos condenando a una sociedad, la estamos excluyendo en este segmento que es fundamental, y esa exclusión es para el futuro. Estamos hablando de una nación con un problema muy delicado. Esta nación que somos ahora tiene a 11.6 millones de niños que no estudian ni trabajan. Prácticamente aquí es donde estamos encontrando otra estructura social preocupante que nos ha dejado el neoliberalismo. Este es un verdadero desafío en México y al respecto
Cuando uno ve la información, ve los discursos del presidente y escucha las reflexiones de los miembros del gobierno, poco se interesan en el análisis de situaciones complejas y objetivos y desafíos que tenemos. Y nos preguntamos por qué inseguridad. Ese es el otro problema, que bien tú lo dices, ¿no? Hemos visto a lo largo de las notas periodísticas que muchos de estos ninis son gente que se vuelve pues un tejido fácil para involucrarse a los problemas de criminalidad, inseguridad que tenemos en el presente. 86.9 millones en carencia social, pobreza. Esto es verdaderamente vergonzoso y dramático, porque hay informes, hay seguimiento de indicadores internacionales muy duros, Sí. que prácticamente nos están diciendo que más de la tercera parte de la población en México tiene un problema de carencia social. Y el problema de la carencia social, visto desde Amnistía Internacional, nos habla que en uno de los aspectos de los derechos humanos que se tienen, como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, está siendo precisamente débil nuestra sociedad. De tal manera que las cifras internacionales nos hablan evidentemente de otro gran problema que nos ha dejado el neoliberalismo. Es decir, estamos ante un México donde crece de manera sigilosa, muchas veces escondido, porque las cifras nacionales se retrasan, no se den a conocer, como lo que salió últimamente con el informe del INEGI, porque no quieren ver como Estado, como gobierno, que cada vez avanza más la pobreza en México y las carencias. Muy bien, podemos, Liceo Juan Daniel, ver la posibilidad de que entonces la apuesta tiene que ser hacia la educación. Definitivamente yo considero que tenemos en México un instrumento. Primero, la necesidad de despolitizar el espacio de la Secretaría de Educación Pública, donde no podemos ver funcionarios mediocres, no podemos ver un secretario como un sargento de policía. Necesitamos replantear las misiones de la educación superior, necesitamos repuntalar la ingeniería. La ingeniería en México es fundamental para la transformación, reformar completamente el sistema de educación superior para darle una dirección orientada al mundo del trabajo, no para la subordinación o para la contratación. Hacer de la educación justamente el instrumento que nos permite impactar en el empleo y en el bienestar de los mexicanos. Para eso se requiere cierta autonomía en las instituciones. Sí, particularmente yo me he manifestado en el que el Politécnico es fundamental en esta historia de cambio y será fundamental en la medida que reformemos sus estructuras, que le demos de dirección y que particularmente lo podamos insertar como una institución insignia de la transformación educativa en México, para lo cual es necesario pues ponernos de acuerdo, consensar si es la autonomía o la descentralización, pero principalmente ponerle ya un freno a tanta burocracia, tanto desatino que ha tenido el poder con nuestra institución. Muy bien, Juan Daniel. Y por lo que se refiere de manera global la educación en general, consideramos en el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional que debe hacerse una revisión profunda, amplia, una consulta nacional verdaderamente importante para poder diagnosticar y sobre todo para marcar un camino, un rumbo que la educación le sirva a la población y sea el motor, sea, digamos, el engrane que pueda llevarnos a ese crecimiento, a esa expectativa de mejor vida y a esa igualación en términos socioeconómicos. Es por eso que estamos planteando por ahí algunos eventos de manera muy importante, entre ellos para, digamos, tener y festejar nuestros 45 años como consejo. En próximas fechas, en el mes de noviembre, tenemos un evento al cual tú estás invitado a participar. Pues muchas gracias, ingeniero. Que va a ser, que es referente precisamente a la educación de calidad. Yo encantado de la vida y pues con mucho gusto cuenten y espero que mucha gente que nos ha seguido también se dé cita en este evento que seguro va a ser muy importante para el Politécnico. Agradecemos que nos traigas unos ejemplares de tu libro, los cuales están a disposición de aquellos que nos escriban al correo de ASTL o a egresadosipn@gmail.com para hacerles entrega de estos libros
que nos ha nuestro amigo Juan Daniel Ramos Sánchez traído, y el cual agradecemos y agradecemos tu Hombre, presencia. pues muchas gracias, con ingeniero Marco Antonio Cuevas. Reconocimiento. Y a ustedes, amigos, los invitamos para que la próxima semana nos sintonicen en astl.tv en otro programa más de esta serie. Agradezco profundamente la invitación, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.